This is Access Radio Chicago, 1470 AM, WCFJ, Chicago Heights. Radio Visión y la librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. Bienvenidos a nuestro espacio radial, Conocer, Creer y Vivir, donde juntos con la Biblia en la mano conoceremos más de la santa palabra de Dios para creerla y para vivirla. Conocer, Creer y Vivir es un programa producido gracias al patrocinio de la librería Vida Nueva, la Red de Oración y el Seminario Bíblico Hispano a través de las ondas radiales de Radio Visión, la frecuencia que te bendice. Muy buenas y bendecidas tardes, tengan todos ustedes. Hoy es lunes 18 de noviembre del año 2013. Estamos muy contentos, es la 1 de la tarde y vamos a iniciar una emisión más de su programa Conocer, Creer y Vivir. Este programa que usted puede escuchar también en vivo a través del www.radiovisionchicago.com www.radiovisionchicago.com. Y si usted no tiene tiempo porque está haciendo la comida, porque está trabajando o porque va manejando, por cualquier otra cosa, entonces usted puede regresar más tarde a esta página de internet www.radiovisionchicago.com y entonces se va a la parte de abajo, va a ver un dibujo, un icono de YouTube, le da clic y entonces usted va a ver este programa grabado y lo va a poder escuchar despacito, lo va a poder regresar si hay algo que le interesó más o algo que no ha quedado todavía muy claro, usted va a poderlo regresar, escucharlo con calma. Y eso va a poder hacer con este programa y todos los demás programas de la buena programación de Radio Visión, la frecuencia que te bendice. Y ya estamos entonces listos, continuamos con esta aventura del libro de los Hechos, pero estamos muy contentos. Bueno, yo estoy bien contento porque ya regresó Marta Polo con nosotros. Yo estoy bien feliz de que ya está mi amiga Marta Polo aquí con nosotros, después de un muy merecido descanso, pero después de que regresó, estuvo un poquito enfermita y después ya me dio mucho gusto verla en la iglesia, ya bien sana, bien fortalecida y ya sirviendo al Señor como a ella le gusta hacerlo. Y quiero darle la bienvenida, Marta, bienvenida, qué gusto me da verte nuevamente por acá. Oscar, qué gusto también saludarte a ti y sobre todo a todos los que nos escuchan a través de la radio. Sí, ha sido un tiempo bien interesante, pero también de mucha reflexión y mucho gozo. Entender que aún en medio de cualquier situación de quebrantamiento físico, podemos seguir en compañía de nuestro Dios y también poder interceder los unos por los otros. Así que qué bueno que estamos aquí. Así es, y ya estamos listos, Marta, ya vamos en el capítulo número 14 en esta aventura. Hoy lo vamos a iniciar, sí. Y bueno, y si ya estamos todos listos, entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo número 14. Marta, si tú no tienes inconveniente, hoy vamos a ver los primeros 7 versículos. Yo creo que con eso es suficiente, sí, es suficiente. Para tener material, a menos que tú dispongas otra cosa, pues podemos seguirle, ¿no? Pero hay material para hablar un buen tiempo, sobre todo porque la media hora nada más dura 30 minutos. Así es. Así que así es. Me parece que aunque vamos un poquito despacio con el estudio de los hechos, lo que queremos hacer es ir paso por paso de tal manera que se pueda aplicar, no tan solo conocer, sino también aprenderlo y vivir esto en nuestra realidad. Y si quieres, ¿verdad? Me gustaría, ya que terminamos el capítulo 13, tal vez entender que en el capítulo 13 y el capítulo 14, que vamos a empezar hoy, pues nos habla acerca del primer viaje misionero de Pablo, y podríamos nombrar el capítulo 14 como la segunda parte del primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. Pero me gustaría que, no sé si lo hiciste porque no he tenido la oportunidad de escuchar los programas anteriores, hiciste alguna reflexión con relación a las misiones, porque ciertamente la iglesia de Antioquía de Siria escuchan el llamado del Señor a través del Espíritu, que es muy clara y muy directa, y le dice: apártenme a Pablo y a Bernabé para una tarea especial. Así es. Y entonces la iglesia ayuna, ora
y es evidente de que la iglesia comisiona a Pablo y a Bernabé hacia las misiones. O sea, de hecho, Lucas usa también el término apóstol para Bernabé en su relación del capítulo 14, como lo vamos a ver, y apóstol quiere decir enviado. Así es. Entonces tenemos aquí el prototipo de las misiones que podríamos pensar el día de hoy. Y cuando hago este tipo de reflexión, en mi propia reflexión personal, en la oración por los misioneros, a veces que en nuestras iglesias, cuando hablamos de misiones, siempre estamos pensando en mandar el equipo de segunda mano, que ya no nos sirve, ¿verdad? Vamos a mandarlo a las misiones. Cuando hacemos una ofrenda para las misiones, escasamente sacamos $1 o $2 o $5 cuando somos muy generosos. Cuando levantamos algo para mandar a las misiones, siempre sacamos nuestra ropa de segunda clase o que ya no usamos y la mandamos a las misiones. Pero qué interesante que en el caso de la iglesia de Antioquía escogen a las 2 superestrellas que están ahí. Sí, a lo mejor. A lo mejor de lo mejor. Y en este caso es Pablo y es Bernabé, maestros bastante capacitados y dotados para predicar el evangelio. Y a ellos son los que la iglesia encomienda. O sea, los envía, son apóstoles, o sea, enviados del Señor a predicar la tarea del Señor. Así Entonces, empezar a ver las misiones nacionales, o a veces las denominaciones las llaman misiones domésticas, nacionales, internacionales. Es no solamente aquel que se quiere ir, ¿verdad?, aprender un nuevo idioma a Francia o a Italia y pasársela a todo dar y levantar miles de dólares. Es la tarea de la iglesia, escoger a lo mejor de sus líderes y enviarlos a la misión a la cual el Espíritu Santo guía a la iglesia primeramente, y obviamente lo hace de una manera personal con aquellas personas que tienen deseos de ser misioneros tanto localmente o nacionalmente o internacionalmente, y debemos siempre de buscar aquellas personas que son lo mejor de medio de nosotros y no enviar sobras a las misiones. Así es. Eso en cuanto a personas, pero también en cuanto a las cuestiones materiales, Marta. Por supuesto, ¿verdad? Como decía, tenemos esa tendencia de que lo que ya no usamos aquí en el primer mundo, o sea, porque tenemos la tendencia de llamar a Estados Unidos el primer mundo, y hay algunos países europeos también del primer mundo. Mandamos todo lo que ya no nos sirve aquí, que ya pasó de moda, a los mundos a los países de tercer mundo, porque estamos haciendo obra misionera. Y me parece que aquí el Espíritu Santo nos está dando una lección muy, muy interesante cuando dice, no, apártenme a Pablo y a Bernabé. O sea, apártenme a estas personas que son la eminencia en medio de ustedes, lo mejor de ustedes, y envíelos. Y la iglesia los comisiona. A través del relato, de algunos relatos que después seguimos viendo, nos damos cuenta que la iglesia de Antioquía es activa en el sostenimiento de Bernabé y de Pablo, pero también ellos trabajan para ganarse la vida. Así que es una combinación, tanto de talentos personales de aquellas personas que son llamados, como también la iglesia apoyando a sus misioneros. Muy bien. Entonces vamos a ver en el capítulo número 14, que empieza como tú bien dices, la segunda parte de ese primer viaje misionero. Ya vimos a Pablo y a Bernabé en Antioquía de Pisidia, Marta. Ahora los vamos a ver en esta ciudad de Iconio. Siguen estando ahí en esa misma región de lo que hoy llamaríamos Turquía. Y para nuestros amigos que nos están escuchando, para que podamos estar ubicados ahí en el Asia Menor, está más o menos Turquía hacia la izquierda, si lo vemos de frente, hacia la izquierda está Grecia, y hacia la derecha está Siria, está Irak y está Irán. Ahí es donde está el apóstol Pablo trabajando en todas esas ciudades de por ahí. Entonces lo vimos trabajando en Antioquía de Pisidia, vimos que tuvo que salir de ahí, Marta, y ahora vamos a verlo trabajando junto con Bernabé allá en Iconio. Entonces dice así la santa palabra de Dios en los primeros 7 versículos, dice así: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia.
concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con los gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, Marta, ciudades de Licaonia y a toda región circunvecina. Y ahí predicaban el evangelio. Hasta ahí. Está bien. Fíjate que me parece muy interesante de que el capítulo 13 termina, ¿verdad?, con un acto muy simbólico. Es un acto simbólico que en el versículo 51 dice que sacudieron el polvo de sus pies en contra de los judíos que los corrieron de Antioquía de Pisidia, y entonces llegan a Iconio, pero no cambian la estrategia, porque usan la misma estrategia que habían usado en Antioquía de Pisidia, y al parecer la respuesta fue mayor en Iconio que en Antioquía. O sea, llegan nuevamente a la sinagoga. Dice aquí, entraron en la sinagoga de los judíos, versículo 1, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. O sea, la misma estrategia, no por el hecho de que hayan sacudido el polvo de sus pies y hayan dicho, bueno, nosotros ya les predicamos, ya les dijimos, les mostramos a través de las escrituras, y me parece fantástica toda lo que hace Pablo durante el capítulo 13, que les da la historia desde Abraham, ¿no?, hasta el Mesías. Les hace entender que Jesucristo es ese Mesías prometido. No lo entienden, se enojan los judíos, todo lo que sucede, ellos sacuden sus pies, pero en Iconio parecería, ¿verdad? O sea, humanamente hablando, tal vez hubiéramos cambiado la estrategia, ¿no? Porque ya llegamos con los judíos y ya les dijimos no funcionó, ahora nos vamos con los gentiles. Pero llegan a Iconio y hacen exactamente lo mismo, se van a la sinagoga, ¿no? Sí. Nuevamente. Pero es que, ¿sabes qué? Sí funcionó, pero el problema es que tal vez cambiaría, pensando humanamente, cambiarían la estrategia porque fueron perseguidos. Pero de que el evangelio funcionó. Claro. Porque a ellos les dijeron, quédense. Pero tuvieron rechazo, porque mira, en el versículo 45 del capítulo 13, dice, pero viendo los judíos, que fueron los que lo rechazaron, sí. Es interesante, ¿no? Que los judíos, que fue a quienes ellos llegaron primero, fueron los que lo rechazaron. Y los griegos, que eran los temerosos de Dios, fueron los que recibieron el evangelio y le dijeron, quédate más, sí. Quédense. Entonces dice, ellos, viendo los judíos que la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Y después, cuando se quedaron un tiempo, en el versículo 50 dice, y los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Así que ellos podrían haber cambiado tal vez la estrategia de trabajar con los judíos, aunque sabían que el evangelio había funcionado. Por eso digo que siguieron la misma estrategia, sí, porque alcanzaron a los judíos. O sea, si trabajamos un poquito más y más adelante, que el Señor nos dé la gracia de estudiar juntos también el libro de Romanos, Pablo tiene una idea muy, muy clara de la importancia de alcanzar al pueblo judío con el evangelio del Señor Jesucristo. Y lo hace muy claro en los versículos 7, 8 y 9 de Romanos. O sea que él ciertamente sí sacude su polvo de los pies en contra de ellos, pero dice, vayamos nuevamente, ¿no? Sí. Vayamos y busquemos a esas personas, sobre todo, yo creo que en el corazón de Pablo, como bien lo menciona en Romanos, tiene ese deseo profundo de alcanzar a sus hermanos, de mostrarles y decirles, porque ellos son los que conocen la Escritura, ¿no? Claro. Ellos han sido los portadores de la palabra a través de tantos siglos, y son ellos los que han adoctrinado, han enseñado a los gentiles, o sea, a los griegos que llamamos, o los helenistas, que llegan a las sinagogas con ese deseo ferviente de conocer al Dios vivo, y ellos les exponen la verdad, o sea, sí. Ellos aprenden, y es allí donde Pablo, entonces, usando lo que ya se tiene, usando el conocimiento de la ley y los profetas, entonces les predica a Jesucristo. Y
Y verdaderamente Pablo, como fue comisionado juntamente con Bernabé a alcanzar a los gentiles, pues son los gentiles los que más o sea, están más abiertos a recibir el testimonio de Pablo, de recibir la revelación del Antiguo Testamento en la persona de Jesucristo, y a entender que en Jesucristo se cumplen esas profecías de las cuales ellos han aprendido en la sinagoga. Interesantemente, en nuestros días ocurre lo mismo, Marta, que los religiosos son los que están más cerrados, a pesar de que parece que conocen las Escrituras, están mucho más cerrados que alguien que no conoce absolutamente nada y tiene su mente y su corazón abiertos. Entonces están más interesados por conocer de la palabra de Dios, y entonces reciben al Señor Jesucristo, lo reconocen como Señor y único y suficiente Salvador. Por eso a mí, que me gusta mucho el griego, me llama mucho la atención. Mira, fíjate, en el versículo número 2 dice: mas los judíos que no creían, no creían. Fíjate que aquí no utiliza la palabra que regularmente se usa para decir creer, o el verbo que se utiliza para decir creer, que es pisteuo. Ese es el verbo que regularmente se dice para creer, y que también se puede traducir como fe. No, aquí se usa otro que se puede traducir como rebeldía, o como los que no obedecieron, los desobedientes. Los desobedientes, esa sería una traducción más completa. O sea, no es que no creían, porque ya tenían la base. Tenían la escritura. Eran desobedientes. Entonces el versículo dice, lo podríamos leer en el día de hoy con lo que tú has dicho, dice: malos judíos que no fueron obedientes. Que no fueron obedientes, entonces se encargaron de atizar el fuego de los gentiles, corrompiendo sus ánimos, o sea, desviándolos totalmente, y en contra de la predicación de Pablo y de Bernabé. Esto significa, Marta, y todavía en nuestros días esto aplica, que cuando se predica la palabra de Dios tiene que haber una respuesta. Sí. Por supuesto. Tiene que haber respuesta. Uno no predica nada más por entretener. Uno no predica para hacer un show. Uno no predica cosas nada más que las gentes quieran escuchar. Cosas suavecitas, cosas bonitas. Uno predica palabra de Dios, y a veces son mensajes muy fuertes, muy duros, de mucha exhortación, de mucho mover, de mucho sacudir. Y entonces eso demanda una respuesta. Sí, y me parece a mí, ¿verdad?, que en esa línea, como ayer bien predicabas en la iglesia, es Pablo y Bernabé convencidos de que en Jesucristo las escrituras, las promesas de los profetas se han cumplido. Y en ese sentido, o sea, los más beneficiados y más convencidos aún de la obra de predicar el Evangelio son ellos mismos, Pablo y Bernabé, porque están viendo el resultado en la vida de los gentiles, como también están viviendo la oposición de los suyos, porque Pablo y Bernabé obviamente son, o sea, se entiende que Pablo mantiene todavía su... o sea, en su hoja de vida, el hecho de que haya sido fariseo, y es reconocido como maestro de la ley entre los judíos, ¿no? Pero no concuerdan con él cuando ven que los intereses, o sea, el control que tienen los judíos sobre los gentiles está siendo amenazado. Ese es el gran problema, ¿no? O sea, ¿cómo logramos que estas personas que han llegado a creer a través de nuestra enseñanza continúen haciendo lo que nosotros les pedimos que hagan, ¿no? Y una de esas cosas era precisamente la circuncisión, ¿no? Y mantener, guardar todas las tradiciones de la ley. Cuando Pablo llega con un evangelio liberador que dice no más circuncisión, no hay necesidad de más sacrificios, sino solamente vivir el evangelio del Señor Jesucristo, es cuando a mí me da la impresión, ¿verdad?, que esa desobediencia se desata en una manera bastante difícil de entender, ¿no? Pero que, como bien apuntas, el día de hoy se vive. El día de hoy se vive, ¿no? No tan solo en nuestras iglesias, pero a nivel también nacional, internacional, vemos esos movimientos desatados en contra de la misma palabra del Señor, de lo que enseña la Escritura. Vemos, ¿verdad?, leyes promulgadas en contra, totalmente en contra de
las cosas que señala el Evangelio. Y aquí tenemos dos opciones, Marta. Una, le seguimos la corriente a ese sistema para nosotros mantenernos, sí, o remamos en contra de la corriente creyéndole a Dios. Y aquí vemos la respuesta. Pablo nos diría la respuesta. Yo le preguntaría a Pablo, ¿qué harías tú? Porque a Pablo le está pasando esto. A Pablo los judíos están hablando en contra de él. Se le están volteando ahí y le están volteando a la gente. Y mira la respuesta de Pablo en el versículo número 3. Dice, Pablo salió corriendo de allí, huyendo. No, sucedió lo contrario que en el capítulo 13. No, dice, Pablo se quedó. Sí, dice, se detuvieron. Exactamente. Se detuvieron allí mucho tiempo y hablando con denuedo. Es decir, hablando valientemente, sin miedo, francamente, directo, al pan y al vino. Así es. No disfrazando las cosas, no diluyendo las cosas para caerle bien a nadie, sino diciendo o exponiendo la palabra de Dios como debe de ser. Así es, así dice literalmente, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y esto es muy importante, la última parte, ¿no? O sea, no tan solo predicaban el Evangelio, sino que podían ellos testimoniar con los milagros de Dios, los milagros de Dios en medio, y obviamente había sanidades, había restauración de familias, había posiblemente una serie de prodigios que la gente, a través de la cual el Espíritu Santo le constataba a la gente que la palabra predicada era verdad. O sea, se quedaron mucho tiempo. Y luego el versículo 4, ¿no? Siempre el Evangelio siempre es causa de división. ¿Qué dice el versículo 4? Dice, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros estaban con los apóstoles. Entendemos con Pablo y con Bernabé. Sí, ¿verdad? Este bando y este bando. Y el 5 dice, ¿qué? Dice... Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, o sea, lo que buscaban, Marta, era matarlos. O sea, apedrearlos no era aventarle piedritas, era matarlos. Sí. O sea, estaban enojados. Sí. Y fíjate que qué interesante, porque ¿te acuerdas que para los gobernantes las cosas religiosas eran irrelevantes para ellos? De hecho, cuando los judíos piden la intervención del gobierno, el gobierno dice, no, eso es de ustedes, es su fe, es lo que ustedes practican religiosamente, nosotros no tenemos nada que hacer. Pero cuando se forma un frente común entre gobernantes, y en este caso, aquí como lo estamos viendo en Hechos, los judíos pueden ser realmente usados por el enemigo para hacer un frente común. Un frente común, y entonces verdaderamente destruir, ¿no? Lo que ellos quieren destruir, más no la palabra del Señor. O sea, sí, pueden apedrear a Pablo y Bernabé, sí, tienen toda la posibilidad de hacerlo, sí. Y es ahí donde entonces el Espíritu Santo también nos da sabiduría para hacer lo que debemos de hacer. O sea, porque no debemos de ser también los creyentes ingenuos, y ser así muy valientes. ¿Qué dice el 6 que hicieron los apóstoles? Sí, no es que nos creamos los supermanes ahí. Dice, y habiéndolo sabido, ahora sí, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, pero ahí no se escondieron, Marta. No. Ahí llegaron y predicaron. O sea, la idea es, sí huyeron, es verdad, pero antes estuvieron ahí mucho tiempo. Sí. O sea, ellos están ahí hasta lo último. Y ya cuando ya no pueden más, entonces se van. Sí. Y cuando se van, ¿a dónde llegan? Llegan a predicar. O sea, esa es la idea del trabajo en el Evangelio, Marta, cuando alguien es perseguido. Efectivamente, ¿no? Qué hermoso, ¿verdad? Poder pensar que es en medio de la persecución, es en medio de los tiempos difíciles, donde tenemos que ser sabios, astutos, nos dice la Escritura, y hacer las cosas de tal manera que nuestra vida,
todavía Dios no ha terminado con su ministerio. Entonces, bien hacen ellos en huir, o sea, en irse del lugar, decir, no, aquí, ¿verdad? Más vale porque eso está muy en serio. Ya se juntaron los judíos, ya se juntaron los gobernantes, y también, ¿verdad? Tenemos algunos gentiles que están en contra de nosotros. O sea, los tres grupos se representados en contra de ellos. No nos queda más remedio que irnos, ¿verdad? Sí. Porque tenemos tarea por delante. No es cobardía, no es falta de fe, no es, ¿verdad?, que piensen que el Espíritu Santo los ha abandonado. Es simple y sencillamente la intuición que viene de Dios, la intuición humana, donde nos dice, ya es tiempo de terminar aquí. Además, yo creo que el objetivo se había cubierto, porque en el versículo 1 dice una gran multitud ya se habían convertido. Es decir, ellos ya se van, pero va a haber quien continúe ahí el trabajo. Por supuesto. Porque la idea es esa, o sea, no, esos que se quedaron ahí, Marta, no se van a quedar a calentar bancas. Se van a quedar para predicar el evangelio. Se van a quedar a predicar el evangelio, y en nuestras iglesias así debe de ser. Sí. No, nadie se ha convertido, o nadie ha alcanzado el Señor para que vengan a un lugar a calentar bancas. Y una de las cosas en las que yo reflexionaba precisamente, Marta, ya para terminar, que ya se nos fueron los 30 minutos, es precisamente eso, hasta dónde puede llegar la religiosidad, así como en los tiempos de Pablo, para apedrearlos, es decir, para matarlos. En nuestros días también la religiosidad puede llegar a tal punto de querer aplastar al ministro del Señor, con tal de mantener una línea, ¿no? Una línea religiosa, con tal de que no les cambien esa línea religiosa de pensamiento. Seguir manteniendo ese estatus, tal vez, ¿no? Entonces, sí, a mí me parece que también en todo esto, ¿verdad? También hay una reflexión muy buena, aparte de la que estás diciendo, que es muy válida. También el Señor nos ha dado la oportunidad de tener diferentes enfoques doctrinales, enfoques ministeriales. Y a mí me parece también legítimo que si una persona está, o tal vez un grupo de personas, o tal vez un pastor, no se siente a gusto este pastor, no se siente a gusto este grupo de personas, de la manera en que una iglesia local X está llevando su ministerio por convicción, por conciencia doctrinal, es tiempo también de que uno tome la decisión de moverse y decir, bueno, aquí, ¿verdad? Me parece que otra persona con la misma orientación, con el mismo énfasis doctrinal, pueda hacer mejor trabajo del que yo estoy haciendo, o el grupo que está un tanto disidente, o las personas que no están muy contentas, decían, bueno, esta iglesia, ¿verdad?, tal vez no llena las expectativas que yo estoy buscando, puedo buscar otro lugar. Claro. Así que en medio de eso vamos a ver más adelante. La historia de la iglesia nos cuenta tantas cosas, pero me parece a mí que el llevar el mensaje del evangelio al mundo gentil ha costado muchísimo. Primero costó la vida del Señor Jesús. Segundo, costó que la iglesia local sacrificara para ser enviados a dos de sus los mejores obreros que tenían con ellos, y esos obreros tuvieron que pagar el precio de tener que huir, pero ser fieles a la palabra. Así es. Muy bien, y ya nos vamos entonces, Marta. Queremos recordarles antes de irnos que la librería Cristiana Vida Nueva se encuentra localizada en el 2909 al norte de la Central Avenue en Chicago, Illinois, con teléfono 773-481-2554. Está en el 2909 al norte de la Central Avenue en Chicago, Illinois, con teléfono 773-481-2554. Aquí usted puede venir y formar su biblioteca completa. Es una librería bastante grande, bastante amplia, bastante bien surtida y sobre todo muy bien atendida por nuestro amado hermano Pastor Gregorio Gallegos. Y Marta, pues entonces en nombre de todo el equipo de producción de Radio Visión, queremos darte la bienvenida nuevamente. Gracias, Oscar, muchas gracias. Muy contentos de que ya estamos nuevamente juntos trabajando aquí. Y queremos recordarles también a todos nuestros amigos que nos pueden sintonizar el próximo viernes de 1 a 1:30 de la tarde. Y mientras tanto los dejamos con la buena programación de Radio Visión, la frecuencia que te bendice. Mientras tanto, que pasen una excelente semana. Hasta la próxima. Hasta la próxima.